mañana vamos a hablar un poco acerca de una ilustración que el apóstol Pablo nos deja a nosotros en el capítulo 3. Creo que es la segunda ilustración, la primera ya lo había dicho con respecto a lo que es la siembra, el trabajo del campo. Pablo pasa ahora a una escena totalmente diferente y ahora coloca una ilustración un tanto llamativa por lo que expresa el momento y el contexto también. Y es por esto que en base a lo que nosotros vamos a ver hoy, yo quisiera que inclinemos nuestros rostros, hagamos una oración y luego si nos introducimos en el pasaje. Damos, Señor, esta mañana gracias a ti, porque nos permites estar en tu casa, en la iglesia local, y escuchar de tu palabra en el día del Señor. Nos reunimos en este sitio para exaltar tu nombre, para glorificarte a ti, para exaltarte, Señor, a ti. Nosotros estamos hoy acá, no por las personas que se congregan acá. Nosotros estamos hoy acá, no por el confort que podemos tener en este lugar. Estamos acá porque la persona que realmente importa para nosotros es Cristo, el fundamento de nuestras vidas. Cristo es la base, nosotros descansamos sobre Él. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo puedas llevar estas palabras al corazón de los hombres. Que tu Espíritu Santo pueda introducir cada palabra que el apóstol Pablo nos muestra en esta sesión del capítulo 3 al corazón de los hombres, para que los hombres sean animados, sean exhortados y sean sacudidos realmente por el poder de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor Jesús, por los hermanos y amigos que están hoy acá. Oramos también por aquellos que no pueden estar en este lugar. Oramos, Señor, para que seas tú ayudándolos, fortaleciéndolos, guiándolos, y que ellos, Señor, puedan cada día más ver a Cristo en el lugar donde están, meditar en Cristo y en este momento, en el día del Señor, alejados de su iglesia local, puedan ellos seguir recordando todas estas verdades y tener la oportunidad incluso de ir a este pasaje y meditar en este pasaje. Sabemos que no será igual, pero aún así, Señor, oramos para que esto sea posible. Amén. Pueden abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, vamos a hablar desde el versículo 10 al versículo 17. Y digo que es muy llamativo lo que hoy veremos, porque los reinos de este mundo, ellos exhiben, ellos revelan, ellos muestran una estética arquitectónica. Es decir, los reinos de este mundo muestran una belleza en sus obras y en sus edificaciones que impactan la vida y la vista de los hombres. Eso es lo que hace la estética arquitectónica. Pero es increíble cómo una mente finita como la nuestra puede crear grandes obras. Y esto se debe a un ser infinito que lo ha dotado de grandes habilidades para hacer cosas tan ingeniosas como la Torre Eiffel, los puentes colgantes de Babilonia, las grandes pirámides de Egipto, las torres de Donald Trump. Nosotros aquí en Venezuela también conocemos grandes obras, como la de la Universidad Central de Venezuela, realizada por Raúl Villanueva, un venezolano nacido en el Reino Unido, y un hombre que en sus planificaciones elaboró la urbanización del 23 de enero, el silencio. Hay grandes obras, hermanos, que nosotros podemos ver hoy día y que impactan nuestras vidas. Pero a pesar de las habilidades que Dios ha dado al hombre, el hombre no ha sido capaz de elaborar o diseñar un plan para encontrar a Dios. Y es por este motivo que Dios, el Dios infinito, tuvo que revelarse al hombre finito para que le diese gloria a este ser que lo formó. Nosotros estamos acá, es para darle gloria a Dios. Steve Lawson dijo lo siguiente:
Jesús y los apóstoles formaron la iglesia. Los padres de la iglesia primitiva la conformaron. Roma deformó la iglesia y los reformadores reformaron la iglesia a su diseño original. Fin de la cita. Nosotros en el siguiente sermón, nosotros encontraremos una ilustración que muestra a Pablo, según el versículo 10 del capítulo 3, lo muestra como un diseñador bajo las órdenes de Dios. Y al creyente de Corintio, Pablo lo muestra como la edificación en construcción. Pero quiero que entiendan lo siguiente: toda edificación supone una construcción, pero no toda construcción es una edificación. Lo que nosotros hoy tenemos acá en este local supone una construcción con una base sólida que ni tú ni yo vemos. No sabemos cómo son esas bases sólidas, ni tú ni yo sabemos todo lo que se hizo para poder frisar toda esta estructura y que hoy sea una edificación donde dé confort a las personas que están en este lugar. Nuestro país es un ejemplo claro de que no toda construcción es una edificación por medio de una misión llamada la misión vivienda. Las personas que viven en los valles del Tuy, que han tenido la oportunidad de viajar en el ferrocarril de los valles del Tuy, cuando va llegando a Caracas, donde está la zona descubierta, puede girar su vista a la derecha y va a ver allí una construcción que no es una edificación. Es decir, construcciones abandonadas que no sirven de nada. Y es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, Edificando nuestro templo. Y este sermón se va a dividir en dos partes. La primera parte va desde el versículo 10 al versículo 15 y veremos allí el fundamento del templo. La segunda parte es el versículo 16 y versículo 17 y veremos la importancia del templo. Y yo quiero llamarte a ti hoy la atención para que edifiques tu templo como corresponde. Cuando hablamos acerca del templo, estamos hablando acerca del cuerpo del creyente, pero también estamos hablando acerca de la iglesia local. Yo quiero que comprendas cuál es el fundamento de tu vida. Yo quiero que entiendas cuál es el fundamento de tu templo, de tu cuerpo. Si tú entiendes que el fundamento es Cristo, tú entiendes entonces que estás en este lugar es por Cristo. El creyente asiste a sus iglesias locales por Cristo. Y lo segundo es la importancia del templo. El por qué es tan importante edificar de manera decorativa nuestro templo. Pablo nos muestra cómo edificar nuestras vidas en Cristo. Pablo también nos enseña los riesgos presentes y eternos que nosotros tendremos. Hermanos y amigos, siempre hay riesgos, siempre los hay. La construcción del metro de Caracas, del ferrocarril, las grandes estructuras debe ser construida de una manera antisísmica. En dado caso que un temblor ocurra en ese lugar, ellas puedan soportar esa carga. Hay riesgos siempre, siempre los hay. Es un sermón trinitario y quiero que entiendas que es un sermón trinitario por lo siguiente. En primer lugar, Dios hace a Pablo arquitecto, versículo 10. El Hijo es el fundamento, versículo 11. Y el Espíritu da la solidez al templo. El Espíritu Santo en el cuerpo, en el templo, es lo que hace que resista a cualquier sacudida el templo. Estamos hablando de un cuerpo antisísmico. Estamos hablando de un cuerpo que puede soportar cualquier carga, aún una carga sobrenatural. Nuestro cuerpo ha sido diseñado de manera perfecta para soportar los ataques de Satanás y del mundo. Pero se trata que la fuerza, la solidez, lo robusto lo da el Espíritu. La primera parte, el fundamento del templo, para poder comprenderlo de una forma más clara, lo voy a dividir en 3 sesiones. La primera parte nosotros vamos a ver a Pablo como el arquitecto
de Dios. En segundo lugar, nosotros vamos a ver allí a Cristo como el fundamento de Pablo. Y en último lugar, veremos los procesos y resultados de la edificación en base a Cristo. Estos 3 puntos los voy a ir repitiendo una vez que vaya tocando cada uno de ellos. Pasamos a la primera parte del fundamento del templo. Si hay un fundamento, debe existir un templo a través de una construcción. El creyente siempre está en construcción. De lo contrario, esto sería algo alarmante, escandaloso. El proceso natural del hombre es nacer, crecer y morir. Toda persona que ha nacido automáticamente debe crecer. Si no crece, no ha nacido. Eso hablándolo desde el punto de vista natural y normal. La vida espiritual es igual. Si has nacido en Cristo por la obra del Espíritu Santo, tú debes crecer. No importa si el crecimiento es amplio o muy corto, pero debes crecer. El crecimiento amplio, extenso, lo vemos en la iglesia de Tesalónica. Pero ese crecimiento muy diminuto y poco visible se ve en la iglesia de Corintio. Pero aún así, crece. Si no crece, es alarmante. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 7, dice: arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Cristo. Sugel Michelet decía lo siguiente: la vida cristiana práctica se construye sobre el Evangelio. Fin de la cita. Ahora veamos cómo es que nuestro templo debe ser edificado. En primer lugar, Pablo, el arquitecto de Dios. Leamos el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo nos revela en sus primeras palabras cómo es que él llegó a tener y a optar un cargo tan importante. Pablo no es un simple arquitecto. Tu Reina Valera dice perito arquitecto, pero la realidad es que te está hablando acerca de un arquitecto sabio o un arquitecto perfecto. Estamos hablando acerca de un hombre como Pablo que es único entre muchos. Para poder comprender un poco acerca de la arquitectura, tendríamos que comprender que las personas que perfeccionaron la arquitectura fueron los griegos y los romanos. Si te percatas, ¿dónde Pablo estaba antes de llegar a Corintio? Pablo estaba en Atenas, Grecia. Cuando Pablo está en Atenas, Pablo queda cautivado por las grandes esculturas arquitectónicas que existían en ese lugar. Cuando Pablo de Atenas va a Corintio, Pablo sigue estando impactado con las grandes obras que el hombre ha hecho por medio de las habilidades que Dios le ha dotado. Y es que en Atenas conseguimos el templo de Afrodita. Y el templo de Afrodita era una obra grande y majestuosa. Era la obra más importante de Corintio. Pablo dice: la realidad es que yo soy mejor de lo que fue el hombre que construyó ese templo. Hermanos, quizás creas que se trata de un Pablo arrogante, pero antes de plantearte ese argumento, veamos lo que dice Pablo en el versículo 6 del mismo capítulo 3. Yo planté. Luego, cuando vemos el versículo 8, Pablo dice: y el que planta, es decir, yo planté, del versículo 6, y el versículo 8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, no soy importante. Luego Pablo atribuye la gloria, los méritos a un ser. Versículo 6, Dios ha dado el crecimiento. Versículo 7, Dios da el crecimiento. Así que Pablo está diciendo: yo planté pero no soy nada. Y luego en el versículo 9 del capítulo 3 Pablo dice:
nosotros somos colaboradores. No soy nada. Pero Pablo quiere mostrarle a los hermanos de Corintio de que él es un arquitecto perfecto. ¿Qué es la arquitectura? Hermanos, la arquitectura es el arte, es la técnica de proyectar, de diseñar, de construir una obra. Para esto tienes que tener habilidades. Pero ¿quién hace a Pablo arquitecto? Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios. Dios Padre, y percátate de eso, el Padre, el que diseña la muerte, encarnación, resurrección, ascensión de Cristo, es el mismo que capacita a Pablo para que sea el diseñador de la iglesia. Pero si bien te percatas, antes del segundo viaje de Pablo, este hombre comienza a diseñar su plan. Hasta que un hombre dice, ven y ayúdanos, ven a Macedonia. Así que el diseño de Pablo fue totalmente cambiado por el diseño de Dios y Dios Padre coloca su diseño en las manos de Pablo y le dice, cambia de rumbo. Porque tu diseño, aunque era bueno, porque tenía las intenciones de hablar del Evangelio, no es el mío. Mi diseño es que vayas a Macedonia y enseñes allí el Evangelio. Consigues a un Dios Padre que coloca su diseño en su hijo Pablo, y Pablo en Atenas sigue trabajando en son a lo que Dios le ha dado. Pero Pablo no solo es un diseñador, él no solo planifica, Pablo está involucrado en el trabajo, en la construcción de ese diseño. Pocos hacen eso. Los ingenieros y los arquitectos solo se encargan de diseñar y entregar el plano. Pablo no es esa clase de arquitecto. Pablo es un hombre que él diseña y se involucra de lleno en su diseño. Es de él. El aspecto de Dios en la vida de Pablo es la de un diseñador. Así ves al Padre en la vida de Pablo. El Padre diseña, Pablo diseña. Nosotros somos llamados a esto. Somos llamados a diseñar, no nuestras vidas fuera de Cristo. Somos llamados a diseñar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Veamos el segundo punto y es Cristo, el fundamento de Pablo. Voy a tomar acá parte del versículo 10 y parte del versículo 11 para luego poder hablar acerca de los que edifican y los que deben sobreedificar. Cristo es el fundamento de Pablo. El cimiento, la base del trabajo de Pablo es Cristo. Pablo va a Corintio a predicar a Cristo y a este crucificado. El objetivo de Pablo es que todo gire alrededor de Cristo. Que cada columna que toques, que cada aspecto decorativo que lleve esa edificación refleje la vida de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere. Pablo desea que su diseño esté saturado de Cristo. Toda la estructura de Pablo es cristológica. La palabra fundamento ocupa el primer lugar en nuestro texto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para Pablo este fundamento es prioridad. Sin él nada se edifica, sin él nada existe. Pablo lo dice en Colosenses, todo lo que existe es por él, para él. Lo que el Padre crea, lo que el Padre diseña, lo que el Padre planifica es para Cristo, es por Cristo. No es por nosotros, hermanos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, es para él. Cristo es el centro de Pablo. Cristo debe ser el centro de tu vida. Tu vida debe estar sumergida en Cristo. Pablo dice, no hay otro fundamento. No lo hay. Solo Cristo, más nada. Hermanos, el fundamento se trata del Evangelio. El fundamento se trata de la palabra encarnada. El fundamento se trata de la persona del Hijo. Un fundamento asistido por el Padre. Es decir, Pablo va a Corintio
a colocar el fundamento que es Cristo, porque el Padre se lo ha dado. Y Pablo va allí a hablar de la persona de Cristo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Somos llamados no solo a pensar en Cristo, somos llamados a edificar nuestro templo en base a la persona de Cristo. A eso somos llamados. Quiero que medites en lo siguiente. Tener buenas motivaciones cristológicas sin aceptar el significado del texto es muy peligroso. Los corintios tenían buenas motivaciones sobre Cristo, pero ellos desean colocar otro fundamento. Y Pablo le dice, no. Hermanos, no introduzcas tu teología en el texto. No introduzcas tu conocimiento acerca de Cristo en el texto, sino extrae del texto el significado real. Y el significado real es Cristo. El significado real es ese fundamento. Y por eso Pablo dice, no solo yo como perito arquitecto trabajé en el diseño y en la construcción de la iglesia de Corintio, sino que otros también edificaron encima de lo que yo había colocado. Estamos hablando de un legado que permanece. Estamos hablando de un legado eterno. Estamos hablando de un legado incomparable. Y es el legado de Cristo. No es el legado de un hombre, hermanos. Yo no puedo decir como Pablo, que puso el fundamento en esta iglesia local. Yo puedo decir que soy uno de los que sobreedifica en un fundamento que alguien puso hace muchísimos años en esta iglesia local. Yo no puedo decir que soy el responsable de la construcción y de todo lo que hay en esta iglesia. Yo me considero uno que sobreedifica sobre las bases que alguien estableció. Pero es muy llamativo lo que Pablo dice. Pablo dice de manera imperativa, mire cómo cada uno sobreedifica. Ya el problema no es del arquitecto, ya el problema no es de los que pegaron los bloques, ahora el problema es tuyo. Mira tú cómo sobreedificas. No hagas responsable a Pablo del desastre de tu edificación. No hagas responsable a tus pastores del desastre de tu matrimonio. No hagas responsables a tus predicadores del desastre de tus hijos o de tu vida. Pablo dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Hermanos y amigos, Pablo está diciendo, no solo yo soy responsable de esta construcción, tú eres responsable de tu edificación. Ahora quisiera, hermanos, pasar al tercer y último punto de la primera sesión de este pasaje. Este ya es un poco más extenso y va desde el versículo 12 al versículo 15. Y es procesos y resultados de la edificación en base a Cristo. Voy a leer desde el versículo 12 al 15. Y si alguno edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Antes de seguir en estos versículos, yo quiero decirte que todo lo que hemos hablado hasta el momento se refiere a una persona en Cristo. Tú no debes tener miedo de lo que hemos dicho, o de lo que has escuchado, o de lo que Pablo está diciendo. No tienes que tener miedo acerca de eso. Todo lo que hemos hablado hasta el momento tiene que ver con la persona que ha sido regenerada. Y tiene que ver con los procesos y resultados de la edificación en base a Cristo. Todo lo que nosotros hagamos debe apuntar a Cristo. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Todo lo que tú hagas debe apuntar a Cristo. Nosotros somos llamados a hacer no nuestra obra, sino la obra de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros veremos dos aspectos del proceso. Pero quiero que recuerdes que el resultado que se tenga en base a este fundamento, que es Cristo,
siempre tú serás una persona favorecida. Siempre vas a ser una persona favorecida. Vamos a ver la primera parte y es versículo 12. Si alguno edificare sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas. La primera parte, el primer aspecto positivo acerca del proceso para que tú puedas edificar tu templo. Estamos hablando acerca de oro, estamos hablando de plata y estamos hablando de piedras preciosas. Estas tres cosas, ellas apuntan a una sola cosa y es que comunica la calidad del material, comunica la calidad de tu vida. Eso es lo que hace. Cuando tú construyes con materiales de oro, de plata y piedras preciosas, estás hablando de construir tu vida, tu templo, con materiales de primera calidad. Eso es lo que estás hablando el apóstol Pablo y lo que nos está enseñando. ¿Cómo es construir una vida de calidad? Es ser dominados por el Espíritu Santo. Es ser controlados por el Espíritu Santo. Eso es una vida de calidad. Es una vida donde mortificas tu pecado. Es una vida donde mortificas tu ego. Y es una vida donde te dejas usar por el Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de una sabiduría oculta. Estamos hablando acerca del Evangelio. Estamos hablando de una persona que es llena de Él. Estamos hablando del Espíritu Santo trabajando en nuestro interior a nuestro favor. Estamos hablando de que el Espíritu Santo en este momento, en este preciso momento, Él, en cada uno de los que utilizan oro, plata y piedras preciosas, está tallando la imagen de Cristo. Solo esto puede ocurrir con Él. Sin Él no puede ocurrir esto. Ahora veamos el aspecto negativo. Madera, heno y hojarasca. Son bloques defectuosos. Es un cemento que no tiene todos los componentes. Estamos hablando de una arena sacada de un río, sin ser lavada y procesada. Estamos hablando de que estos materiales de tercera mano no sirven para construir una edificación de primera. Pero aún así construyes algo. Yo quiero que entiendas que si tú estás construyendo tu vida alrededor de madera, de heno y de hojarasca, no vas a tener los mismos resultados que otros. No lo vas a tener. ¿Por qué? Porque estás utilizando materiales de segunda mano. Sin embargo, quiero que recuerdes esto. Cuando utilizas materiales como madera, heno y hojarasca, no es que está mal, no es que tú estás en pecado. Aunque no sean pecaminosos, te llevará a vivir una vida miserable. Es decir, vas a pasar por el sufrimiento y no vas a encontrar una esperanza. Vas a tener una vida enferma, puedes tener un cáncer, un SIDA, y no vas a encontrar una felicidad y un descanso. Puedes perder tu trabajo y vas a encontrar desgracia. No puedes tener todas las comodidades en tu hogar y aún así vas a estar al borde del precipicio. Quizás lo que tú hagas no está mal, pero cómo lo haces es lo que está mal. Quizás tú hoy estás en la iglesia local con tu familia, has venido solo a escuchar acerca de la palabra porque quieres estar acá, porque quieres que tu negocio sea prosperado, porque quieres que tu familia siga adelante, que tu matrimonio sea estable. Y eso no está mal, hermanos. No está mal que tú quieras prosperar en tu negocio. No está mal que tú quieras mantener tu hogar firme. Quizás tú estás acá para que tus hijos el día de mañana no sean parte de una banda. Eso no está mal, está bien. Eso está bien. Pero lo que ocurre es que construyes tu vida con algo que es inflamable, con algo que va a desaparecer. Tú debes introducirle a tus hijos, a tu familia, a los de tu entorno, que estás aquí por Cristo, con hambre, con escasez, sin dinero, sin familia, sin nadie que te proteja, pero estás aquí por Cristo. Presta mucha atención en lo que haces, porque todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia, siempre. Quizás hoy estás cómodo, pero mañana no lo vas a estar. Quizás hoy tengas al mundo en tus manos, pero mañana va a desaparecer. Todo tiene resultados. Y aún
en nosotros, como iglesia, también hay resultados. Y es aquí donde quiero introducirme en la segunda parte de lo que es este tercer punto. Y es resultados de la edificación en base a la persona de Cristo. Versículo 14 y 15. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Hay algo en el versículo 13 y 14, y es una palabra que es fuego. Los resultados se obtienen a través del fuego. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Así que el fuego revela realmente quiénes somos. Eso es lo que va a revelar el fuego. Quiero que entiendas que cuando hablas acerca del fuego, acá cuando Pablo habla sobre el fuego, no está hablando acerca de las llamas del infierno, no. Pablo no está hablando acerca de unas llamas que te van a llevar a la condenación eterna y que vas a perder tu salvación. No lo está diciendo. Quiero que entiendas que el fuego no determina el destino eterno de tu vida. Ojo, cuando hablo de tu vida, estoy hablando del creyente. Si tú no eres creyente, son cosas diferentes. Si hoy tú estás seguro de que Dios ha hecho algo en tu vida, te estoy hablando a ti. El fuego no va a determinar el destino eterno de tu vida porque ya Cristo la ha determinado. Pero la aplicación del fuego es temporal y también es eterna. Vamos a ver la aplicación del fuego en lo temporal, desde el aspecto positivo. Es decir, materiales como oro, plata y piedras preciosas pasadas por el fuego en lo temporal, en este tiempo presente. Y estamos hablando acerca de creyentes que van a disfrutar de los beneficios de la salvación. ¿Recuerdas los tesalonicenses? Perseguidos, pero la palabra de Dios obrando en sus corazones. Eso es un proceso de fuego que purifica a su iglesia en Tesalónica y que ellos crecen y crecen y crecen. Es un creyente que no lo detiene nada ni nadie. Ni la subida del dólar, ni el COVID, ni pandemia, ni el gasoil, ni los carros. Es un creyente que está allí viendo a Cristo en todo lugar y en todo momento. Pero en lo negativo, el fuego, aquel creyente que ha construido su vida alrededor de madera, de heno y de hojarasca, cuando pasa por el fuego deshace todo lo que ha hecho. Lo consume todo. Y vas a ver esa persona que va a decir, pero si yo iba a la iglesia, ¿por qué me va mal en el trabajo? El fuego te ha consumido eso. Si yo llevaba a mis hijos a la iglesia, ¿por qué no son cristianos hoy? El fuego te ha consumido tus hijos, porque los construiste con madera, con heno y con hojarasca. ¿Qué pasó con mi matrimonio? Si íbamos todos. El fuego lo consumió. ¿Por qué? Porque construiste con materiales inflamables. No es culpa de Cristo, es tu culpa. Y quiero que veas lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 30. Anótalo y velo en tu casa. Pablo dice que muchos se enfermaron y que otros muchos durmieron, porque tomaron la cena del Señor de manera indigna. Pablo está diciendo que muchos creyentes que tomaron la cena del Señor de manera indigna se enfermaron literalmente. Y otros creyentes que tomaron la cena del Señor de manera indigna, Pablo dice que Dios los mató literalmente. Pero ese versículo 30 no dice que pierde la salvación. Simplemente Dios lo corta por haber construido su vida de manera incorrecta. Ahora veamos esto desde el punto de vista eterno. El fuego desde el punto de vista eterno. En lo positivo es que todo creyente en la iglesia de Cristo pasará por el tribunal de Cristo. Esto lo dice Pablo también.
El creyente pasará por el tribunal de Cristo. Y el creyente que construyó su vida con oro, plata y piedras preciosas, donde el Espíritu Santo talló la imagen de Cristo en su vida, este creyente recibirá recompensa. Yo te invito a que leas la última carta del apóstol Pablo, 2 de Timoteo. Ya estoy listo. He peleado la buena batalla. He ganado mi corona. Estoy seguro de lo que tengo, de lo que Dios me dará, porque la imagen de Cristo fue tallada en mí por medio del Espíritu. Es un hombre seguro de lo que Dios le dará. Y tú y yo también estamos seguros de lo que Dios nos dará a nosotros en la eternidad. Si construyes tu vida en base a Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, entonces recibirás recompensa. Sin embargo, si construyes tu vida con madera, heno y hojarasca, cuando pases por el fuego en lo eterno, en el tribunal de Cristo, el Señor dirá: no tendrás recompensa, siervo infiel. Aún así, entra al gozo de tu Señor. Porque has sido salvo por los méritos de Cristo. Y gracias a los méritos de Cristo, tú tienes oportunidad de entrar en el seno de tu Señor. Y es allí donde comprendes el versículo 15. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. No él, sino su obra. Todo lo que construyó con madera, con heno y con hojarasca. Es decir, tú pudiste haber asistido a tu iglesia local, pudiste haber asistido a tus devocionales, al evangelismo, al altar familiar, pero si lo construiste con estos materiales inflamables, tu obra sufrirá pérdida. Si bien será salvo, aunque así como por fuego, pero será salvo. Yo quiero que veamos cómo la iglesia invisible es teológicamente defendida por la Escritura. La Biblia nos enseña que la iglesia invisible es la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios no es la visible, la que tú ves hoy acá. Aquí hay personas creyentes y no creyentes. La verdadera iglesia de Dios no es esta. La verdadera iglesia de Dios, la que no se perderá ni uno, es la iglesia invisible, la iglesia que solo Él conoce, no nosotros. En primer lugar, 1 Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, la iglesia no será destruida. En segundo lugar, 1 Corintios 12, 28, la iglesia tiene dones. En tercer lugar, Efesios 1, 22, la iglesia tiene autoridad. En cuarto lugar, Colosenses 1:18, la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. En quinto lugar, 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, los enemigos de la iglesia serán destruidos. Y por último, Efesios 5, del 23 al 24, la iglesia se somete a Cristo, porque Cristo es su fundamento. 3 resoluciones que nos deja esta primera sesión del versículo 10 al versículo 15, y es, en primer lugar, nuestra vida ha sido diseñada para la gloria de Dios. Dale gloria a Dios con tu vida, con tu cuerpo. En segundo lugar, olvídate de ser el centro, porque Cristo es el cimiento. No coloques otro fundamento. No trates tú de ser el centro de las cosas. Yo escuchaba ayer una de las clases en la academia de uno de los profesores que me llamó muchísimo la atención, y es: elimina el protagonismo. Mata el protagonismo. Cuando tú deseas colocar otro cimiento que no es Cristo, es porque tú deseas reemplazar a Cristo por ti, para que tú seas el centro de tu iglesia. No hagas eso. Tercera resolución: construye tu vida en base a Cristo. Ahora quiero, hermanos, que pasemos a los versículos 16 y 17. Veremos
la importancia del templo de Dios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aunque seguimos hablando acerca del templo, vamos a hablar acerca de la importancia del templo, y quiero que entiendas que aquí no todo se refiere a creyente, ni tampoco se refiere al templo de nuestro cuerpo. La iglesia descansa en Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en este lugar. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el centro de la iglesia. Nuestro honor más grande es formar parte de la membresía de una iglesia. Así que nosotros formamos parte de una membresía de iglesia porque a Cristo le ha placido escogernos. Si una persona se llama cristiano, esa persona debe ser parte de una iglesia local. Los cristianos de Corintio eran parte de la iglesia local de Corintio. Pablo no hace una pregunta en el versículo 16. Pablo está regañando a los corintios, porque ellos están construyendo su vida como hombres de afuera. Me imagino que Pablo les habrá enseñado que el Espíritu Santo mora literalmente en ellos. Hermanos, el Espíritu Santo mora en tu vida. Cuando tú agarras un bloque de oro para construir tu templo, ¿sabes quién hace que ese bloque quede en el lugar preciso? El Espíritu Santo. Tú agarras el bloque, el Espíritu Santo lo fija en el lugar que va, pero tú eres responsable de tomar los materiales. Pablo está diciendo, ustedes no quieren tomar los materiales que corresponden y ustedes están viviendo como los paganos de Corintio. ¿Cómo es posible que hagan esto cuando la persona de la Trinidad mora, reside en ustedes? La conducta de los corintios era 100% reprensible. Pablo dice, basta de vivir de esta manera, porque en ustedes está morando la persona del Espíritu. La obra del Espíritu Santo en nosotros evidencia la importancia del templo de Dios. Cuán importante es nuestro templo, que reside en nosotros una persona de la Trinidad, para que utilices tu cuerpo a tu conveniencia. Para que utilices tu vida conforme a tus propósitos y a tus metas. Pablo dice, tu cuerpo es de Él y tu cuerpo debe ser para la gloria de Él, no la tuya. Ya no siga viviendo de esta forma. Que el Espíritu Santo mora en nosotros es el honor más grande, es el plan de Dios perfecto que se cumple en su iglesia. El Espíritu Santo trabaja a nuestro favor. El Espíritu Santo no está allí cobrándote, exigiéndote. El Espíritu Santo está allí en ti para trabajar a tu favor. Él está allí de manera gratuita, tallando, elaborando a Cristo en tu vida. Lo único que va a permanecer por la eternidad es la imagen de Cristo en nosotros. No se trata de cuántos dólares ganaste en la semana. No se trata de cuánta comida ingeriste en el año. No se trata de cuánta ropa de marca te colocaste encima. Se trata de cómo el Espíritu talló la imagen de Cristo en ti y cómo esa imagen dura durante la eternidad. Es la cosa más grandiosa, es lo más hermoso. Y eso solo es una obra de Él, y por Él, y para Él. Pero mira lo que Pablo dice en el verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, cuando Pablo está escribiendo esto, están en ese momento presente algunas personas destruyendo el templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. No te está diciendo que Dios lo pasará por fuego para procesarlo. No, Pablo utiliza la palabra destruir, arruinar, abandonar, hacerlo estrago por completo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. La importancia del templo de Dios no solo es que el Espíritu mora en él, sino que es santo. Es apartado para Él.
En el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, hay hombres, literalmente hombres, que están tratando de destruir la iglesia local de Corintio. Hermanos, ¿cómo crees tú que los verdaderos creyentes de Corintio fueron arrastrados a vivir de una manera inmoral? ¿Quién los indujo a vivir de manera inmoral? ¿Quién sacudió sus vidas para que el fundamento ya no fuese Cristo? No fue Pablo, no fue Apolos, no fue Cefas, no fue Cristo. ¿Quién lo hizo? Pablo no lo menciona. Yo tampoco puedo mencionarlo. Pero Pablo dice que estos hombres que trataron de colocar otro fundamento, versículo 11, no pueden poner otro fundamento. Pero estos hombres que trataron de poner otro fundamento fueron los que arrastraron a los verdaderos creyentes de Corintio a edificar sus vidas con madera, heno y hojarasca. No le echemos la culpa a ellos, porque nosotros fuimos responsables al utilizar la madera, el heno y la hojarasca. Pero el punto es que Pablo está diciendo que aquellos hombres que inducieron nuestras vidas a este tipo de vida inmoral serán destruidos por Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Estamos hablando que la iglesia local de Corintio debía ser destruida. De eso estamos hablando. Cuando pasemos en otra sesión, solamente Pablo tocará el cuerpo del templo como esto. Pero aquí toca ambas cosas. Primero toca nuestro cuerpo y luego toca el cuerpo visible, iglesia local. Y Pablo está diciendo, si destruyes la iglesia, si destruyes el templo, te voy a destruir. Pero el texto no dice que lo destruyeron. Las iglesias locales pueden ser destruidas, pero la iglesia invisible no puede ser destruida. Esta iglesia puede cerrar sus puertas, pero la verdadera iglesia invisible jamás cerrará. Quiero dejar dos resoluciones acá. La primera es este pasaje, versículo 16, nos recuerda la importancia del templo de Dios. En segundo lugar, los enemigos de la iglesia, de las iglesias locales, serán destruidos por Dios. Hermanos, recuerda eso. Dios es quien los va a destruir, no eres tú, ni soy yo. Dios los destruirá a ellos. Para concluir, la mejor forma de terminar la edificación es con buenos materiales en la construcción que tú debes procurar por los medios de santificación. Iglesia local, lectura de la palabra, predicación, los devocionales, la meditación en la Biblia, la comunión entre hermanos, el bautismo, la Santa Cena, la evangelización, la lectura personal tuya con el Señor. Esos son los medios que debes utilizar. Yo quiero construir mi vida de manera perfecta, quiero edificar mi templo para la gloria de Dios. Empieza a leer tu Biblia, aunque sea poco, hazlo. Ora. Utiliza esos medios y verá cuán efectiva es. Hoy nosotros hemos visto, versículo 10, la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 10, 11 y 12, hemos visto el fundamento de la palabra de Dios. Versículo 10, 12 y 13, hemos visto el impacto de la palabra de Dios. Versículo 14 y versículo 15, hemos visto las resoluciones de la palabra de Dios. Y versículo 16 y versículo 17 hemos visto el final de la palabra de Dios. Oremos, hermanos, para que Dios dirija nuestras vidas para utilizar los materiales correctos para la edificación.